Sí, profesor. ¿Ven o no ven? Sí se ve. Profesor. Ya, muy bien. Todo ahora ya depende de ustedes en esta última etapa, es decisivo. Así que, pues, como ustedes comprenderán, este examen tiene un poco más de porcentaje que la segunda, que la primera unidad y la tercera unidad, ¿no? Por lo tanto, pues, tienen que poner su mayor esfuerzo, más aún teniendo en consideración que esta clase va a ser virtual, ¿no? Entonces necesitan una mayor atención, por lo menos cuando están en el salón, todos están agrupados ahí. Mientras que en esta clase virtual a veces uno no sabe si todos están o no están. Bueno, y eso depende de cada uno de ustedes, ¿no? Estar en la sala, no estar en la sala, bueno, pero espero que cuando llame a alguien esté en la sala, ¿no? Bien, entonces la tercera parte, en realidad es la sexta parte ya, ¿no? Porque primero es transporte macroscópico, de energía, materia y cantidad de movimiento, y acá el transporte microscópico también de energía, cantidad de movimiento, y ahora es la última parte, materia, ¿no? Entonces, pues la transferencia de masa, así como la transferencia de calor, es una de las operaciones más importantes y que estamos nosotros bastante familiarizados y que día a día percibimos en la vida cotidiana los procesos de transferencia de masa, ya sea macroscópico o microscópico, ¿no? Entonces, por otro lado, la transferencia de masa es una de las operaciones que la ingeniería química se especializa, ¿no? Bueno, hay otras carreras también que seguramente lo llevan como operaciones unitarias. Sin embargo, nosotros somos los que profundizamos más y estamos más familiarizados con estos temas de transporte de masa, ¿no? Entonces, ejemplos que están ustedes viendo acá, cuando se lava la mano con jabón, lo que estamos haciendo es propiciar la solubilidad de un componente que está en la superficie de la mano y transferirlo hacia el jabón, hacia la fase líquida, luego para eliminarlo, ¿no? Bueno, cuando remojamos un cereal también de un día para otro, por ejemplo, los frijoles pues, con agua, lo que va a hacer es transferir esos compuestos solubles que tiene el frijol hacia la fase acuosa, ¿no? De tal forma va a liberar algunos componentes que podrían ser dañinos para la salud, ¿no? Como son los alcaloides. En fin, ¿no? Cuando un vaso de agua se calienta o está caliente y lo dejamos al ambiente, pues también se ha transferido materia, ya sea un componente volátil o el agua misma, ¿no? El agua misma se transfiere a la atmósfera debido a que en todos estos procesos la transferencia de masa se produce por un gradiente de concentración, ¿no? Mayor concentración a menor concentración. En el caso específico que le estoy mencionando, el agua que se transfiere al medio, pues en la superficie del recipiente, el agua tiene mayor concentración que el agua que está en la atmósfera. Por lo tanto, va a haber una transferencia de masa neta desde la superficie del recipiente hacia la atmósfera, ¿no? En caso de los alcaloides, ponemos de los frijoles que tienen alcaloides, ponemos en el agua hay cero de concentración de alcaloide, por tanto, pues para tratar de nivelar la concentración va a migrar hacia la base acuosa. Entonces hay un proceso de transferencia de masa, ¿no? Y en muchos ejemplos podemos encontrar cualquier ejemplo que pongamos, casi cualquier ejemplo que pongamos, siempre va a haber fenómenos de transferencia de masa. No nos damos cuenta, pero siempre va a haber
procesos de transferencia de masa. Pues bien, hay algunos conceptos fundamentales como son la ósmosis, ¿no? Y la ósmosis inversa. Claro que es otro proceso de transferencia de masa también diferente a la difusión, ¿no? Primero vamos a ver la ósmosis. Cuando dos fluidos de distinta densidad se encuentran separados por una membrana semipermeable. Una membrana semipermeable es aquella que deja pasar un tipo de tamaño de molécula y retiene otro tipo de tamaño de molécula, ¿no? Cuando dos fluidos de distinta densidad se encuentran separados por una membrana semipermeable, se produce una diferencia de presiones entre ambos. El fluido menos denso tiende a pasar a través de la membrana hasta equilibrar la presión, ¿no? Este fenómeno se llama ósmosis. Y el caso contrario, cuando forzamos, ¿no? En sentido inverso, lo que haría es decir, forzar mediante la aplicación de una presión que el solvente de la solución concentrada, ¿no? Pase al otro compartimiento, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que se hace en la ósmosis inversa. Hay agua con harto contenido de sal, ¿no? Y lo que hacemos es que aplicamos presión para que el solvente pase la membrana y tengamos agua de cierta pureza libre de iones, ¿no? Eso se llama la ósmosis inversa. Bueno, acá se tiene el esquema, ¿no? O sea, acá la membrana, tenemos una membrana semipermeable, agua con disolvente, entonces esto va a pasar, el agua va a pasar hacia la solución concentrada, tratando de diluirlo, ¿no? Entonces se va a formar una diferencia de alturas, eso se llama la presión osmótica, ¿no? Y en el otro caso, hacemos lo contrario, damos una presión acá fuerte para que el líquido pase para este lado, el líquido de la solución concentrada, ¿no? El líquido de la solución concentrada pase hacia este lado, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener la ósmosis inversa, ¿no? Pues esa presión también se llama presión osmótica, que es la inversa de la presión que en este caso es espontánea. En cambio, en este caso vamos a forzar la presión, ¿no? Vamos a forzar que el agua de la solución concentrada pase hacia el otro lado, donde no se tiene soluto. O se tiene muy soluto, porque muy poco soluto, porque cuando se aplica la presión osmótica no quiere decir pues, que el 100% de las moléculas se retengan, o iones, sino pequeñas cantidades también van a pasar por acá. Ahora, ¿cuál es el problema de la ósmosis inversa? ¿Ustedes saben cuál es el problema de la ósmosis inversa? ¿Qué problema tiene la ósmosis inversa? ¿Alguien sabe? Hunda. ¿Está ahí? Hunda. Hunda. ¿Dónde está? Sí, profesor. Diga, pues sabe o no sabe, ¿no? Pero No, responda. no sé. La ósmosis inversa tiene un problema. Primero que es bastante costoso, ¿no? La membrana es costosa y necesita energías de presión, ¿no? Altas presiones. Y segundo, pues esto se llama agua de rechazo, ¿no? Esto que está acá, agua concentrada, se llama agua de rechazo. ¿Qué hacemos con esa agua de rechazo? Porque cuando se aplica ósmosis inversa en grandes cantidades, no vamos a sacar 1 litro, 2 litros de agua, pues mayormente no habría problema, pero
Cuando se trata de sacar miles de litros por día, ya ese es un gran problema, ¿no? Entonces, si bien se está aplicando la ósmosis inversa, a pequeña escala, pues a gran escala tiene su problemática, ¿no? Si devuelves agua concentrada al mar, pues vas a alterar el ecosistema, ¿no? O sea, va a ser cada vez más salado, ¿no? Entonces, eso va a generar un problema, ¿no? Es que son miles y miles y miles de litros que se van a devolver. Otro concepto es la diálisis, ¿no? Bueno, la diálisis es una operación en la cual tanto el solvente de una solución diluida, compartimiento de la derecha, ¿no? Esta, ¿no? La diálisis es una operación en la cual tanto el solvente de una solución diluida atraviesa una membrana permeable y desde el lado izquierdo el soluto de bajo peso molecular atraviesa la membrana hacia la solución diluida. Este procedimiento es aplicado durante la depuración de los enfermos con insuficiencia renal, ¿no? Ya que tenemos, digamos, la solución concentrada, la solución contaminada, acá hay todo tipo de moléculas de todo tamaño, y acá tenemos el solvente, ¿no? O sea, al inicio está así, acá hay una membrana, y luego de la ósmosis inversa, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que... ¿Dónde está eso? Va a suceder que algunas, o sea, las moléculas de solvente van a pasar a este lado, ¿sí? Y algunas moléculas pequeñas van a pasar para acá. Están pintados de color verde, ¿no? Entonces, esa es la diálisis y es el principio que se utiliza para purificar la sangre, ¿no? Para purificar la sangre de los enfermos que están con insuficiencia renal, dado que, pues, se requiere ciertas características de la sangre para considerarse apta para un ser humano, de lo contrario, poco a poco iría matando a la persona. Entonces, hay un procedimiento que se llama ósmosis inversa, diálisis, que hoy en día se aplica en los centros médicos, los hospitales, para poder depurar la sangre de los enfermos, ¿no? Entonces, el otro concepto es difusión. Ya tenemos la ósmosis, tenemos la diálisis y ahora tenemos la difusión molecular. La difusión molecular, ¿no? Es un proceso, como ustedes saben, es un proceso espontáneo. Es un proceso espontáneo por la cual las moléculas de soluto, bueno, de abajo debe ser de soluto, ¿no? Las moléculas de soluto, pues, migran hacia zonas de menor concentración. Un ejemplo que estamos viendo acá es que, pues, imaginemos este arreglo hipotético donde las moléculas de color rojo o anaranjado que se ven acá están ordenadas, luego se le agrega un poco de agua y entonces va a producirse el proceso de difusión que va a ser en todas direcciones, ¿no? En todas direcciones, pero lo predominante va a ser que las moléculas que están acá van a desplazarse a zonas de menor concentración. Y este proceso no es no es un proceso solamente de ida, también es de vuelta, ¿no? Es decir, algunas moléculas van a regresar, ¿no? Regresan, pero la mayoría tiende a desplazarse
de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración. Al final vamos a encontrar moléculas igualmente distribuidas del soluto en el solvente, ¿no? Entonces estamos viendo todas las moléculas de color rojo están distribuidas uniformemente en las moléculas de color azul, que son las moléculas de solvente. Ese es el fenómeno de difusión, ¿no? Es el proceso de transferencia de masa que se produce por diferencia de concentración. Ahora, yo les sugiero, mientras van escuchando, pueden ir anotando, ¿no? Muchas cosas de lo que están escritas o sea, muchas cosas de lo que digo no están escritas, ¿no? A veces se escribe solamente la parte importante, la parte fundamental, pero ya cuando se comienza a hablar, se comienza digamos, a detallar más, de tal forma que esto que estoy hablando, pues algunas cosas que no lo ven ahí, de repente, pues ustedes pueden tomar nota, ¿no? Para que tengan un criterio más apropiado, porque igual también les voy a tomar un examen teórico, ¿no? Una parte, así que tienen que tener unos apuntes sobre las cosas que hablamos. Bien. La difusión como fenómeno de transferencia de masa omnipresente, que quiere decir que está siempre presente. Es de gran relevancia en la ingeniería, especialmente en aspectos relacionados con los procesos químicos, termodinámica, metalurgia, aspectos ambientales, entre otros, ¿no? O sea, en todo está presente la transferencia de masa. Y especialmente la difusión, ¿no? La difusión, que es un proceso espontáneo, ¿no? Es un proceso espontáneo, mientras que pues la diálisis o la ósmosis tenemos que pues aplicar una membrana, cosas de esas, para que se produzca ese proceso de transferencia de masa. Mientras que en este caso es un proceso espontáneo. Uno de los fenómenos de transferencia más importantes en las áreas de la ingeniería es la transferencia de masa por difusión molecular. Es decir, mira, ¿qué es la transferencia de masa por difusión molecular? Es aquella cuya fuerza impulsora es la diferencia de potencial químico. En realidad, la fuerza impulsora de la transferencia de masa es el potencial químico. Debido a que el cálculo del potencial químico es bastante complejo, bastante tedioso, entonces los estudiosos, los investigadores en este tema han visto que pues este potencial químico, esta diferencia de potencial químico, se puede reemplazar con bastante propiedad, ¿no? Con mucha aproximación, mediante la diferencia de presiones o composiciones molares o concentraciones molares, ¿no? Concentraciones molares o su equivalente en diferencia de presiones o composiciones molares. Es decir, el potencial de transferencia, acuérdense, el potencial de transferencia de cantidad de movimiento era el gradiente de velocidad, el potencial de transporte de energía es el gradiente de temperatura, y en este caso el potencial de transferencia de masa es la diferencia de concentraciones expresada en concentraciones molares o en diferencia de presiones o en composiciones molares, ¿no? O fracción molar también, ¿no? Los principios de transferencia de masa se aplican al transporte de un solo componente. Por ejemplo, la difusión de un gas en el interior de un sólido. Claro, acá quizá está mal redactado. O sea, en un primer momento, ¿no? Se puede aplicar, es una posibilidad. Se puede aplicar a la difusión de un componente A, por ejemplo, un gas en el interior de un sólido. También a una mezcla binaria, ¿no? O sea,
por ejemplo, la difusión de cualquier gas en el aire, o de un soluto en agua, o de mezclas multicomponentes. Es decir, la difusión puede tener diferentes aplicaciones. Por ejemplo, si yo voy a tener en una probeta un gas volátil como acetona, ¿no? Yo me paro a 1 metro de distancia y al rato voy a oler a la acetona. Entonces ahí ha habido una difusión, pero no es una difusión molecular, sino es una difusión molecular más una difusión convectiva, porque la difusión molecular es un proceso que se aplica a tamaño de microescala, ¿no? Del orden de milímetros quizá, ¿no? O menores. Y luego ya viene el transporte convectivo, es como que el aire lo traslada de un lugar a otro. Entonces, si alguien se echa un perfume, uno siente rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido primero una difusión molecular, después ha habido una difusión convectiva. Ahí hay ya un proceso simultáneo, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. Entonces, en la siguiente figura se observa la difusión de un soluto, que es un colorante en agua, que consiste en el transporte del soluto hacia las diferentes partes del agua hasta lograr que la concentración sea uniforme en todo el recipiente. Dependiendo de la naturaleza de los componentes, el proceso de difusión hasta lograr el equilibrio puede tomar mucho tiempo, ¿no? En un principio tenemos acá el colorante, entonces acá se va poco a poco difundiendo, se va mezclando, hasta que acá ya tenemos el soluto totalmente mezclado en el solvente. Entonces, acá no interviene ningún tipo de movimiento. Estamos con la botella, ¿no? Que no hay flujos de aire, ni mucho menos. Por lo tanto, este proceso es totalmente espontáneo. O sea, bueno, echamos acá y lo dejamos. Al rato estará por acá y luego más acá, ¿no? Entonces, ese proceso se ha llevado sin que nosotros intervengamos. Ya eso se llama difusión molecular, ¿no? Algunos son rápidos, otros son lentos, ¿no? Formas de expresar la concentración. Bueno, acá hay unas ecuaciones. Existen diversas formas de expresar la concentración de los componentes de una mezcla. Representan en sí las diversas formas de contabilizar la cantidad de especie I en una mezcla de n componentes. Como regla general, las diversas formas de concentración indican la cantidad de un componente respecto a una mezcla. En la medida que las cantidades de los componentes y la mezcla son escritas en diferentes unidades, masa, mol, volumen, etc., aparecen las diferentes expresiones de concentración que conocemos y algunas otras menos comunes, pero con aplicaciones muy importantes en procesos particulares, ¿no? Bueno, acá tenemos la concentración en masa. Eso nosotros ya hemos estado utilizando antes, ¿no? Concentración de masa, acuérdense cuando hicimos el balance macroscópico de masa, derivada parcial respecto de T, integral triple de ρ, diferencial de B, ¿no? Si aplicamos a un soluto sería de ρ sub A o ρ sub I en este caso, sería masa del componente I entre volumen. Esa es la concentración en masa, no es densidad. Densidad sería masa de solución sobre volumen de solución. Acá es masa de I sobre volumen. Ahora, si hay un solo componente como el agua, entonces la concentración es igual al... la concentración sería igual a la densidad, ¿no? Pero acá estamos hablando de 2 o más componentes, por eso lleva el subíndice I. Por lo tanto, esta es la concentración en masa, ¿no?
Y si hay una mezcla de n componentes, la concentración de la mezcla ρ sería la suma de todas las concentraciones individuales, ¿no? La suma de todas las concentraciones individuales de cada componente. Y la fracción en masa sería la concentración del componente I entre la concentración de la mezcla, ¿no? Concentración de la mezcla. Es concentración de la mezcla, ¿no? Que es igual a esto, ¿no? Y la suma de las fracciones másicas siempre debe dar 1, también sabemos eso. Y respecto a las concentraciones molares, sabemos que C sub I NI sobre B, ¿no? Concentración es la número de moles sobre volumen y la concentración total es la suma de las concentraciones parciales. La fracción molar es la concentración de I sobre la concentración total. La fracción molar también puede ser para gases, P sub I entre P total, y la relación entre la concentración molar y la concentración en masa del componente I. La concentración en masa del componente I es la concentración molar de I por la masa molecular de I. ¿Ya? Bueno, acá la concentración másica total ρ también es la masa total sobre el volumen y la masa total es la suma de todas las masas dividido entre el volumen, ¿no? Que es lo mismo que está acá arriba también, pero expresado de otra manera. Y acá la concentración molar, número de moles totales sobre volumen. Y esto vendría suma de I igual a 1 hasta N de todos los moles, ¿no? NI sobre volumen. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Para caso de gases, la concentración, bueno, acá tendríamos que poner la concentración de I es igual a CI es igual a PI entre RT, ¿no? Tendríamos que poner así. Bueno, es la concentración total, presión entre RT, pero también se puede poner CI es igual a PI entre RT. Acá me olvidé de decir de que algunos procesos de transferencia de masa son bien lentos. Si ustedes leen el libro de Treibel, hay un ejemplo ahí de difusión donde ponen 1 gramo de sal en 1 litro de agua, ¿no? Entonces, imagínense que este recipiente, acá le pongo 1 gramo de sal y le agrego agua despacito, sin perturbar, ¿no? Y luego lo dejo que se difunda, ¿no? Entonces, han llegado a determinar que en 28 años, pues la concentración alcanza el 98-99% de la concentración final. Que la concentración final debe ser 1 gramo por litro. Si acá hay 1 gramo y acá hay 1 litro, si lo sacudo todo, la concentración final debe ser 1 gramo por litro. Entonces, probablemente en el experimento han sacado de la parte de arriba del líquido y han medido y todavía no llega a 1 gramo por litro, sino que
todavía está en 0.99 gramos por litro, ¿no? En 28 años. Entonces, por eso le digo que la transferencia de masa difusional es a escala molecular. No sé, podemos hablar de 1 milímetro, 2 milímetros, ¿no? En algunos casos, de hecho, es un poco más grande la escala de medida, ¿no? Pero en la mayoría de los casos es pequeña, ¿no? Relaciones entre las diversas formas de concentración y velocidad medias de difusión, ¿no? Bueno, acá vemos un conjunto de moléculas y acá hay un plano de referencia, ¿no? Hay un plano de referencia. A través de ese plano de referencia pasan las moléculas, ¿sí? Pasan las moléculas. Pero algunas moléculas, pues como les digo, se difunden en diferentes direcciones. Algunas regresan, pero la mayoría tiende a ir hacia arriba, ¿no? Hacia un punto donde hay diferente concentración. Entonces, las moléculas de este gas se desplazan a velocidades diferentes, debido a velocidades diferentes, ¿no? Debido a que cada molécula adquiere una determinada cantidad de energía. Vamos a denotar con B a la velocidad de una molécula, la velocidad molecular de una molécula. No es una velocidad, pues, que le digo 10 metros por segundo, ni mucho menos, sino a escala molecular. Velocidad de I, o sea, es escala molecular, una molécula específica respecto a coordenada fija o estacionaria. O sea, hay alguien que está mirando parado desde un punto, ¿no? Y observa la velocidad de la molécula I. La densidad de flujo másico obtenemos multiplicando la concentración másica del componente I por su velocidad media. La concentración másica en términos de masa por volumen es ρ sub I por V sub I. Entonces, la densidad de flujo másico es el producto de ρ sub I por V sub I. Del mismo modo, la densidad de flujo molar obtenemos multiplicando la concentración molar del componente I por su velocidad media, C sub I, V sub I. Utilizamos estas expresiones para obtener los parámetros siguientes. Entonces vamos a obtener la velocidad media de masa, que es un concepto bastante utilizado, ¿no? La velocidad media de masa. Este parámetro se obtiene dividiendo la densidad de flujo de masa total por la suma de las concentraciones. Acuérdense que ρ sub I por V sub I le llamamos densidad de flujo de masa. ¿Por qué se llama densidad de flujo de masa? Porque es masa por superficie y por tiempo, ¿no? O sea, podemos, a ver, ρ es kilogramos, digamos, por metro cúbico. Y la velocidad es metro por segundo. Entonces, si anulamos esto, metro, me sale kilogramo metro cuadrado. Cuando es por unidad de masa se llama flux, ¿no? Y por segundo, ¿no? Sería flux de masa, ¿no? Flux de masa o densidad de flujo de masa, ¿no? Este de acá se llama flux de masa o densidad de flujo de masa. ¿Ya? Total, ¿no? Porque es la sumatoria entre ρ sub I.
Del mismo modo, abajo será la densidad, velocidad media molar. Acá, esta es la velocidad media de masa. Y B con asterisco es la velocidad media molar. Y este concepto es bastante parecido, ¿no? Solo que ahora son el producto de la concentración. Por la velocidad se llama densidad de flujo molar, ¿no? Densidad de flujo molar sobre la suma de concentraciones. Densidad de flujo molar total sobre la suma de concentraciones. A partir de las ecuaciones anteriores se puede inferir la diferencia que existe entre la velocidad de difusión B sub I y la velocidad media de difusión B o B asterisco, ¿no? Entonces, ¿qué viene a hacer esto? Este viene a ser la velocidad media. Velocidad media de masa. O sea, es el promedio de las velocidades de todas las moléculas. ¿Sí? Es el promedio. Esto está expresado en términos de velocidad, ¿no? Es el promedio de las velocidades. Y acá también es el promedio de las velocidades, pero acá cuando la concentración está expresada en moles. Esto también tiene unidades de velocidad, ¿no? Entonces, se debe inferir, pues si este es el promedio, a ver, voy a poner un ejemplo práctico. A ver, en una carrera de maratón de unos 5.000 metros, todos parten iguales, pero luego de media hora, por lo menos ya algunos están más adelante, otros están por la mitad o quizá menos o más, otros poco más atrás, ¿sí? Entonces cada corredor sería una molécula I. Pero hay un promedio, o sea, si yo puedo sacar el promedio, ¿sí? A ver, el promedio, pues el más veloz habrá hecho, digamos, en una hora, el otro en 1 hora y 2 minutos, 1 hora y 5, 1 hora y 3, hasta que total hasta en 2 horas. Promedio, vamos a poner 1.5 horas, ¿no? 1.5 horas. Pero hay que hallar una media ponderada, ¿no? Obviamente. Entonces, ese es el valor promedio. Pero hay algunos que han hecho en 1 hora, por lo tanto, hay algunos más rápidos que la velocidad media. O sea, este es 1.5, el otro es 1. Pero hay otros más lentos, porque han hecho 2 horas. Entonces, va a haber B sub I menos B es la velocidad de difusión de I respecto a la velocidad media de masa. O sea, la velocidad de difusión de I, esa diferencia es la velocidad de difusión de I respecto a la velocidad media de masa. Y B sub I menos B es la velocidad de difusión de I respecto a la velocidad media molar. Perfecto. O sea, este valor puede salir positivo o puede salir negativo. Va a salir positivo cuando este valor BI es mayor que B asterisco. Y si es menor, saldrá negativo, ¿no? O sea, puede ser positivo o negativo ese valor. Un momentito, voy a ir a tomar agua, ¿eh? Un par de minutos.
Bien, vamos a continuar. Se va. ¿Mm? No quiere. No sé qué pasa. Me voy a dejar de presentar un momentito. Ahora ven. Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Y otro concepto utilizado ampliamente es la velocidad media del volumen. Probablemente la velocidad media de volumen es la velocidad de referencia más importante para obtener datos experimentales, ya que para un sistema fijo de volumen constante, esta velocidad es cero. O sea, la velocidad media de volumen es la sumatoria del volumen molar parcial por la concentración de I por la velocidad de I. Volumen molar parcial de I por la velocidad de I, ¿no? Ahora vamos a ver las definiciones de densidad de flujo másico, molar y volumétrico para un componente, ¿no? En esta tabla se presentan esas relaciones, ¿no? Por ejemplo, la densidad de flujo de masa NI, que es minúscula, y molar NI relativa a coordenadas estacionarias, ¿no? Es NI igual a ρ sub I por V sub I. O sea, es la concentración de masa, ¿no? Por la velocidad molecular del componente I. Y NI viene a ser la densidad de flujo molar, concentración de I por la velocidad, velocidad de I respecto estos dos, respecto a la velocidad media de masa, respecto a la velocidad media de masa, ¿no? Velocidad media de masa. Densidad de flujo de masa, J sub I molar, JI relativa a la velocidad media de masa. ¿Ya? Esto también es así, pero esto es respecto a la diferencia, ¿no? JI, ρ sub I por V sub I menos V. Habíamos dicho que es la diferencia de velocidades, ¿no? Y JI mayúscula C sub I por V sub I menos V, que es la velocidad media de masa. En este caso, densidad de flujo de masa y molar relativa a la velocidad media molar, ¿no? Entonces, acá es la densidad de flujo de masa respecto a la velocidad media molar. Y esta es la densidad de flujo molar respecto a la velocidad media molar. Bueno, el más utilizado de todos es este, ¿no? Es este. Este también se puede utilizar, pero no es tan frecuente, salvo para tomar datos experimentales, así como se dijo anteriormente, ¿no? Entonces, esta es la densidad de flujo de masa, pero respecto a la velocidad media de volumen. Y esta es la densidad de flujo molar respecto a la velocidad media de volumen, ¿no?
En las siguientes tablas mostraremos las relaciones útiles cuando se requieren desarrollar ecuaciones de transferencia de masa para sistemas binarios, las que fueron deducidas de las ecuaciones anteriores, ¿no? Bueno, esto arriba teníamos en términos de para n componentes, ahora solamente estamos para 2 componentes, ¿no? Rho igual a Rho sub A más Rho sub B. Rho sub A igual a C sub A por MA, ¿no? Esta es la concentración en masa. Gramos de A por volumen de solución, ¿no? Y esto de acá viene a ser la densidad de la solución o más propiamente pues la concentración de la solución. Pero si sumamos Rho sub A más Rho sub B me va a dar la densidad de la solución, ¿no? Y esta es la fracción en peso. Densidad de A sobre la densidad de la mezcla. O mejor dicho, la concentración de A sobre la concentración total, pero expresada en gramos por litro. Y esta es la fracción molar, concentración de A sobre la concentración total. Y la suma de la concentración es la concentración de A más la concentración de B. Y concentración molar es la de A, viene a ser la concentración másica de A entre la masa molecular. Y el peso molecular promedio de la mezcla es la concentración en masa de la mezcla, concentración en masa de la mezcla sobre la concentración molar de la mezcla. Y también la fracción molar, la suma de fracciones molares de A y B es 1, y la masa molecular también se puede expresar así, fracción de masa de A por masa molecular de A, fracción de B, masa molecular de B. Y podemos expresar la fracción molar conociendo la fracción en peso. Sería la fracción en peso de A sobre su masa molecular más la fracción peso de A sobre la masa molecular más fracción peso de B sobre la masa molecular. Y podemos también hallar la diferencial de esto, ¿no? Diferencial de XA. Es decir, puedo diferenciar esto, diferenciar arriba, y bueno, acá hay que hacer primero como un producto, ¿no? Como un producto, y luego derivarlo. Entonces vamos a tener esa expresión. También se desprende esto, y bueno, es demostrable que también peso molecular, fracción en peso de A sobre masa molecular, fracción de B sobre masa molecular de B, va a ser sobre 1 sobre la masa molecular de la mezcla, ¿no? ¿Está bien? Y vamos a tener la fracción en peso expresada en términos de fracción molar, ¿no? Es la inversa de esta, ¿no? Acá tenemos, bueno, voy a poner otro color. Acá tenemos la fracción molar en función de la fracción en peso. Y acá tenemos la fracción en peso en términos de la fracción molar, ¿no? De la fracción molar. Asimismo, también podemos hallar la derivada correspondiente, ¿no? Y vamos a tener esa expresión. Y bueno, esto que ya vimos, ¿no? Velocidad de la especie A relativa a coordenadas estacionarias. Y este de acá es la velocidad de difusión respecto a la velocidad media de masa. Y esta es la velocidad de difusión respecto a la velocidad media molar. Y el B, o sea, la velocidad media de masa, se puede expandir así, 1 sobre Rho sub A, B sub A, más Rho sub B, B sub B. Y esto viene a ser WA, B sub A, más WB, B sub B, ¿no? O sea, las proporcionales a sus fracciones en peso y sus respectivas velocidades. Y la velocidad
media molar, 1 sobre C, concentración de la solución, ¿no? 1 sobre ρ es concentración de la solución, y acá también concentración en solución, solo que esto está en gramos por centímetro cúbico y este está en moles por litro, gramos por litro, kilogramos por litro, y acá en moles, ¿no? C sub A por B sub A más C sub B por B sub A. Eso viene a ser fracción molar de A por B sub A más XB B sub B. B asterisco menos B igual a la diferencia, ¿no? XA BA menos B más XB B sub B menos B, ¿no? O sea, acá, esto de acá debe ser equivalente a este de acá. Pero este está expresado en peso, perdón, en molar, y este está expresado en peso. Bueno, ahí estas ecuaciones están descritas en el BIR, por si acaso. A ver, vamos a tratar de entender este problema. En 2 compartimientos permeables denominados 1 y 2, no está, ¿no? Inicialmente se tienen las cantidades de A y B que se muestran en la figura 1. Y se ha borrado acá. Ya, bueno, acá también el esquema está lo mismo, ¿no? Compartimiento 1, compartimiento 2, ¿ya? Encuentra las cantidades relativas de cada componente, de cada uno de los componentes en los compartimientos A y B cuando se llega al equilibrio. Se observa en una etapa inicial que las masas de A y B en cada compartimiento son diferentes, 100 y 200, ¿no? Debido a su peso molecular, resulta que el número de moles en cada compartimiento y para cada componente es el mismo. Miren, este tiene 100 kilos de A y su peso molecular es 50. 100 entre 50, 2. ¿No es cierto? 2. Y como es un componente A puro, su fracción molar es 1. Acá tenemos 200 kilogramos de B y acá tenemos su masa molecular 100. Si lo dividimos, también tenemos 2 mol por kilogramo. Y su fracción molar de B igual a 1. ¿Hasta ahí entendido? ¿Sí o no? ¿Entendieron? Hablen, por favor. Sí, profesor. Nadie creo que está en la clase, ya no es mi problema. Sí se entendió, profesor. Arévalo. Profesor. Ternero. Ternero. Ya no está, ¿eh? Ariana. Sí, profesor, sí se entendió. Brigitte. Sí, profesor, sí se entendió. Carlos Alberto. ¿Está o no está? Sí, profesor. Cristian. Todo claro, profesor. Dayana. Todo claro, profesor. Dayan Nicole. Sí, profesor, todo claro. Diana. Todo claro, profesor. Diego. Sí, profesor, todo bien. Edgar Peter.
Sí, profesor, sí se entendió. Ya. Ahora, si esta membrana, vamos a suponer que aquí, ¿dónde está? Aquí hay una membrana semipermeable entre los dos compartimientos. Hay una membrana semipermeable, es decir, que deja pasar, ¿no? Deja pasar algo. Entonces, si deja pasar algo, estos 100 kilogramos de A tendrán que dividirse en dos partes. La mitad se queda acá, la mitad acá cuando se alcanza el equilibrio. Es decir, 50 acá y 50 acá. Están en equilibrio. Por otro lado, estos 200 kilogramos de B tendrán que dividirse en 100 y 100. Y ahí están en equilibrio. Entonces, ahora, cuando hayamos el número de moles de A, ¿cuánto valía A? 50, ¿no es cierto? 50. 50 entre 50 será 1. El número de moles de B, 100 entre 100, 1. Es decir, que tengo Na1, Nb1. Eso quiere decir que hay 50% de A en moles y 50% en moles, ¿sí? Por otro lado, acá tengo Mb. La masa molecular de B, ¿cuánto es? La masa molecular de B, 100 entre 100, 1. La masa molecular, 1. O sea, que están en equilibrio, ¿no es cierto? O sea, ahí están en equilibrio. Cuando se llega al equilibrio, el número total de moles en cada compartimiento sigue siendo el mismo. O sea, tengo un mol más un mol, ¿no? ¿Sí? 2 moles, 2 moles. Al inicio también tenía 2 moles. 2 moles, 2 moles. Acá tendría también 2 moles y 2 moles, ¿no? Sin embargo, para que se produzca el equilibrio, hubo un desplazamiento neto de materia de un compartimiento a otro. O sea, acá habían, ¿cuánto? 200 kilogramos. Miren, acá había 200 kilogramos, acá había 150, ¿no? No, acá había 100 y acá había 200. Ahora acá tenemos 150, ¿sí? En el compartimiento A tenemos 150 y en el otro compartimiento también tenemos 150. Pero yo tenía 200 y acá tenía 100. Quiere decir que del compartimiento 2 ha pasado 50 kilos. ¿Para qué? Para que se equilibre y tenga 150 kilos. Y queden 150, 150. Como los moles permanecen iguales, ¿no? Acá los moles totales, por lo tanto la velocidad media molar es 0. Pero la velocidad media de masa es diferente de 0. ¿Por qué? Porque ha habido transferencia de materia, a pesar de que los moles siguen siendo iguales. Acá tengo 2 moles y 2 moles, ¿no? 4 moles. Acá también tengo 4 moles. Las moles siguen siendo iguales, por lo tanto la velocidad media de molar es 0 y la velocidad media de masa es diferente de 0. En eso se diferencia esas velocidades, ¿no? Bueno, acá hay un problema que está parcialmente desarrollado en el BIR, me parece. Supongamos que en esta figura, bueno, esto lo he copiado del BIR, ¿no? Se tiene una mezcla binaria de A y de A y B componentes, para lo cual se dispone de los siguientes datos. Fracción molar, 1/6. Velocidad media de molar, 12. La diferencia de velocidad
media de A menos la velocidad media de molar igual a 3. La masa molecular de A 5 veces masa molecular de B. Tomando en consideración estos datos se encuentra la velocidad de A, la velocidad de B, la velocidad relativa de B respecto a la velocidad media de molar, ¿no? Y esto sería la velocidad media de masa, y esto sería la velocidad relativa de A respecto a la velocidad media de masa, y la velocidad, la diferencia de velocidades entre la velocidad de B y la velocidad media de masa. Cuando no tiene nada, es velocidad media de masa, y cuando tiene el asterisco, velocidad media molar, ¿no? Y BA y BB son las velocidades de A y B, y las diferencias son las velocidades relativas, ¿no? BB, E sub B menos B asterisco es una velocidad relativa de B, y BA menos B es la velocidad relativa de B, pero respecto a la velocidad media de masa, y el BB será respecto a la velocidad media molar. Ya. A partir de la ecuación 3 y de la tabla 3.4. Tabla 3.4. BA menos B es igual a 3, dice, ¿no? Dato creo que es. Acá está, este es dato, ¿no? BA menos B asterisco igual a 3, ¿sí? BA menos B asterisco. Y B asterisco 12. A ver, ¿de dónde sale eso? A partir de la tabla. El gráfico, vamos a ver. Ah, ya. B asterisco es 12. Acá está en el dato. Acá está, ¿no? Bueno, este después lo vamos a ver. Dice B asterisco igual a 12. Entonces, si yo tengo que B asterisco es 12, reemplazo acá, ¿no? Y con eso hallo BA. 15. Velocidad de A respecto a coordenadas estacionarias, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya. A partir de la ecuación 5 de la tabla 3.4. Tabla 3.3. Ah, ya. De esta, ¿no? XA, BA más XB, BB igual a B asterisco. B asterisco es igual a XA, BA más XB, BB. Reemplazando datos. B asterisco ya sabemos que es 12. Acá está 12. Este es 12.
Y también nos dicen que XA es un sexto, ¿no? Es un dato del problema. Acá está XA. XA es un sexto. Entonces reemplazamos ese dato. Un sexto. Si un sexto de A, el otro componente será 5 sextos. Porque un sexto más 5 sextos da 6 sextos, que es 1. Entonces de acá sale B sub B inmediatamente. ¿Ya? ¿Entendieron? Sí, profesor. Ahora C. Dado que ya se disponen de los valores, bueno, B sub B, nos ponen B sub B menos B asterisco, creo, ¿no? La otra pregunta. Acá está, B sub B menos B asterisco. Ya tengo B sub B y tengo B asterisco. B sub B, acá está. Y B asterisco era 12, ¿no? 12 menos 3 quintos. Ya le dije que puede ser positivo o negativo, ¿no? Después, a partir de la ecuación B menos B asterisco, ecuación 6i. Esta, ¿no? Esta o esta, ¿no? Depende de si está en, no me acuerdo si está en fracción molar o qué. Está en términos de doble. O sea, esta. Ya, con esa nos piden hallar, ¿qué nos piden hallar? B sub A menos A, B, ¿no? B falta la B. Entonces tenemos B menos B, B doble A, BA menos BB más BW, BB menos B. Podemos hallar, hay una ecuación, BWA es igual a XA BWA, ¿no? Eso lo conocemos, ¿no? BWA. Acá está, ¿no? Esta. Porque tenemos las fracciones molares, podemos hallar la fracción en peso de A, ¿no? Listo. Ahí está. XA es un sexto. ¿Y por qué ha desaparecido MA? Ah, ya todo se ha dividido entre MA, ¿no? Divido entre MA arriba y abajo. Entre MA. Y acá me sale MB entre MA. Este valor nos dan de dato. MB entre MA. Creo que nos dan MA entre MB. MA entre MB sería 5 y MB entre MA sería un quinto. MB entre MA un quinto. Un sexto, 5 sextos, un quinto, sale un medio. Por lo tanto, ya tengo acá a ver. Acá tengo que reemplazar B menos B asterisco. B asterisco sabemos que es 12. Después BWA, acabamos de hallar que es un medio. BA menos BB, acá está, 15 menos 12. El otro también será un medio, ¿no? Y esto es un medio menos, por menos 3 quintos. B, 13 un quinto. Después, creo que lo puse ojo, no sé por qué.
BA menos B. BA, ¿cuánto es BA? 15. Menos B, 13 un quinto. Sería 5 por 13, 65. ¿No? Más 1, 66 quintos. 66 quintos, 6 por 5, 30, menos 36 quintos, ¿no? Menos 36 quintos, ¿cuánto sería? A ver, dividen 36 quintos. 6, 30, 36, 7. 7 un quinto, ¿no? A ver. 13 por 5, 65 más 1, 66 quintos. Menos 15. Ahí. 7 un quinto. 5, 66 menos 75. 9 quintos, ¿no? 9 quintos es un entero, un 4 quintos, está bien. Ahora de repente no coincide con el dato de A menos B. Se ha puesto a grabar. ¿Dónde está la figura? Acá está. Menos un entero 4 quintos, ¿así sale? Sí, ¿no? O positivo sale. Bueno, ya ustedes no pueden hacer eso. Ya tienen todo. Bueno, también vamos a usar algunas de estas ecuaciones que están acá. Ya les decía, principalmente esta y esta, ¿no? Respecto a la velocidad media de masa, no lo vamos a usar, tampoco este. Respecto a coordenadas fijas y respecto a la velocidad media molar. Y flux molar, ¿no? En flux de masa no vamos a trabajar. Todo en flux molar. O sea, se reduce básicamente a este par de ecuaciones, ¿no? Bueno, y este es para dos componentes, ¿no? Que aquí lo que nos interesa es... A ver... Este de acá. O sea, la densidad de flujo molar respecto a la coordenada estacionaria es C sub A por B sub A. Y el NA más NB es el N total, ¿no? Y este es igual a C por la velocidad media de volumen, de molar, velocidad media molar. Ya, y también vamos a usar esta. El resto es referencial, ¿no? Solo esos tres. Y estas son demostraciones ya, ¿no? Ahí está. Estas son demostraciones. Y derivado de esta expresión que está acá, voy a tomar otro color. Derivado de esto de acá,
sale este que está con azul, que también vamos a usar. Es más. Ah, no, está bien. NA. Está bien, así es. En realidad se escribe NA igual a JA más, ¿no? Pero es la misma ecuación, ¿ya? Esto de acá. O sea, en resumen, usaremos esta ecuación, básicamente esas dos, ¿no? Porque este es para el componente A y este es para la mezcla. Generalmente trabajamos con mezclas. Así que todas las ecuaciones de balance de masa se reducen básicamente a esas dos ecuaciones. Los otros son similares en otras unidades, pero no. Bueno, este de acá es esto mismo. Esto de acá, ¿no? Dado que C sub A por B asterisco va a ser igual a XA por NA más NB, ¿no? O sea, pero la forma funcional que se usa es esta de acá. Esta de acá y esta de acá. Bueno, estas son demostraciones que no lo vamos a hacer. Ya. Ahora vamos a ver ecuación general del transporte de masa molecular. La ecuación de transporte de masa por difusión molecular, conocida como la velocidad de transferencia de masa expresada como la densidad de flujo molar. El flujo molar viene dado por la siguiente ecuación. Velocidad de transferencia de masa igual a un coeficiente de transferencia de masa por la fuerza impulsora que habíamos hablado anteriormente. Bien, vamos a ver. El coeficiente de transferencia de masa es un factor que multiplica a la fuerza impulsora y además depende de las propiedades físicas, por ejemplo, la difusividad. Hemos estado hablando de la difusividad. ¿Qué es la difusividad? La difusividad de masa es la medida de la movilidad de las moléculas, ¿no? O sea, es una expresión de cómo, con qué intensidad se mueven las moléculas y está expresada en unidades de metros cuadrados por segundo, superficie por tiempo, o sea, qué tantos metros cuadrados se expande por segundo, ¿no? A eso se llama difusividad, ¿no? Difusividad. Cuando dice 10 a la menos 9 metros cuadrados por segundo, 10 a la menos 9 metros cuadrados, ya ustedes podrán imaginar qué tamaño de, no sé, de repente en milímetros sea eso, ¿no? O sea, si lo llevamos a milímetros cuadrados, que sea 10 a la menos 9 metros cuadrados por segundo llevados a milímetros cuadrados por segundo, seguramente va a ser muy pequeño, ¿no? 10 a la menos 9 metros cuadrados por segundo. Por un metro tiene 1000 milímetros, ¿no? 1000 y al cuadrado sería al cuadrado, o sea, sería 10 a la 6 por 10 a la menos 9, sería más o menos 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 milímetros cuadrados por segundo. O sea, es un valor bastante pequeño, ¿no? Entonces, la difusividad mide la movilidad de las moléculas y puede ser obtenida experimentalmente o usando correlaciones para el caso de los gases o líquidos. En realidad, pues la difusividad, determinar la difusividad tanto en líquidos como en gases es complicado, ¿no? Entonces, a veces se utilizan ya correlaciones.
Claro, se puede utilizar métodos experimentales siempre y cuando uno tenga los equipos necesarios, ¿no? La fuerza impulsora es el gradiente de concentración molar o su equivalente expresado en gradiente de presiones parciales o gradiente de composiciones molares, ¿no? Entonces, vamos a observar la primera ley de Fick para difusión molecular. El transporte de masa molecular se define como la transferencia de moléculas individuales por medio de desplazamientos desordenados, ¿no?, de las mismas. Se supone que cada molécula se desplaza en línea recta y cambia de dirección al chocar con otras moléculas, cuyo movimiento es al azar, por lo que se conoce también como trayectoria aleatoria. Entonces, miren, acá veamos. Esta zona, región 1, como ustedes ven, tiene más moléculas. Pero vemos que las moléculas se mueven en distintas direcciones. Sin embargo, tienden a avanzar hacia la derecha debido a que aquí hay más concentración de moléculas y acá hay menos concentración. Entonces, por más que las moléculas vayan para cualquier lado, ¿no?, para todas direcciones, hay un desplazamiento neto hacia el lado derecho donde hay menos concentración. Ese es el principio fundamental de la difusión. Se transfiere la materia desde el punto de mayor concentración que está en la región 1 hasta el punto de menor región que está en la región 2. ¿Y por qué es así? Bueno, es así pues la naturaleza, ¿no? La naturaleza nos dice que ese proceso se lleva... O sea, hay varias cosas que podemos explicar hasta que al final ya no sabemos cómo explicar. ¿Por qué se da de mayor concentración a menor concentración? No sabemos. ¿No? Eso ya no lo sabemos. Es una propiedad intrínseca de la materia. Pero sí sabemos que siempre va de mayor concentración a menor concentración. Bueno, acá en el esquema del lado derecho también tenemos un soluto en agua, pero que acá hay una membrana permeable. Entonces, como está muy concentrado acá, algunas moléculas van a pasar hacia el lado del agua hasta que en un tiempo infinito el número de moléculas del lado derecho tiene que ser igual al número de moléculas del lado izquierdo. Eso no quiere decir que ahí queda y pues ya no hay transferencia de masa. Sigue habiendo transferencia de masa en el equilibrio, pero la cantidad de masa que pasa de izquierda a derecha va a ser igual a la cantidad de masa que pasa de izquierda a derecha. En un principio solamente va en esta dirección, ¿no? A partir de acá, pues también ya hay un proceso de transferencia de masa hacia la derecha. Sin embargo, existe probabilidad de que algunas moléculas, aún sin haber llegado al equilibrio, regresen hacia el compartimiento 1. Y finalmente llegan al equilibrio y en ambos casos las velocidades de transferencia de masa son iguales, ¿no? Son iguales y pues ya ya no hay flujo neto de materia. ¿Hay flujo de materia? Sí. Solo que el flujo de la derecha es igual al flujo de la izquierda para el soluto, ¿no? Ahora acá. En el recipiente 2, o mejor dicho, en la parte 2, observamos de que tenemos moléculas de color rojo por acá y moléculas de color morado por acá. Por el principio de difusión, debe haber migración de las moléculas de color rojo a la derecha y de color morado a la izquierda, y en el equilibrio debe haber igual número de moléculas de ambos colores
en los dos compartimientos. Igual que en el caso anterior, no es que acá terminó el proceso no es estático. Una vez que llega el equilibrio, deja de moverse, sigue moviéndose, ¿no? Partes de las moléculas rojas y moradas vendrán a la izquierda y igualmente por acá, ¿no? Pero siempre ya van a estar en el equilibrio. Entonces, cuando llega el equilibrio, pues el flujo neto se detiene, el flujo neto. En la figura 3.6 se observa que las moléculas se desplazan en forma desordenada de la región 1 a 2, chocando elásticamente, ya sea con las moléculas del mismo tipo o con las moléculas de otro tipo. Si hay mayor número de moléculas del tipo A en la región 1, entonces habrá mayor número de moléculas desplazándose de la región 1 a la 2. Por tanto, habrá un movimiento neto de moléculas del tipo A de izquierda a derecha, lo cual permite concluir que el proceso de transferencia de masa se da desde una región de mayor concentración a una de menor concentración. Bueno, eso es lo que les expliqué, ¿no? Ahora vamos a presentar la ley de Fick, ¿no? Acá tenemos en esta figura, vamos a suponer que este bloque es como una esponja permeable, ¿no? Es un bloque de esponja con microporos, ¿no? Y por la parte de arriba ponemos un soluto a una concentración Ca sub H. Cualquier valor, ¿no? Y H es la altura de donde se va a producir la difusión. Si todo esto está uniforme, entonces el soluto va a migrar hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, por difusión molecular, ¿no? Entonces, bueno, acá vamos a suponer que al inicio Ca es igual a 0. Es como que tuvieran, imagínense que la esponja que ustedes lavan los platos, no sé, lavan lo que sea, es permeable, le ponemos en el agua y si vamos a imaginar que el agua que empapa se queda ahí, se queda porque normalmente se chorrea, ¿no? Pero vamos a suponer que se queda ahí y luego por encima le paso una capita de colorante, ¿no? Entonces el colorante va a empezar a migrar por el agua a través de los poros. Entonces va a tener una concentración más o menos de esta forma como se ve acá, donde la mayor concentración va a estar acá y la mínima concentración va a estar acá, ¿no? Se va a ver un perfil de concentración. Entonces, esa concentración es proporcional. Bueno, acá Ca mayor que H, mayor que 0, perdón. Mientras que en la parte inferior Ca igual a 0. El flujo molar de A, que es Na punto, es proporcional al área, o entre el área es proporcional a la concentración y a la altura, ¿no? O sea, la cantidad de moles por tiempo que pasa por acá, va a pasar una cantidad de moles Na punto por unidad de área, este es el área A, va a ser proporcional a la altura H y a la concentración, ¿no? A la concentración acá y a la altura H. Entonces, Na entre A es proporcional a CH y H. Y en forma de variación sería variación de altura sobre la variación de Z. Entonces, el segundo término se puede expresar en forma diferencial, ¿no? Esa variación se puede expresar en forma diferencial. Y ahora, para que esta constante de proporcionalidad se convierta en igualdad, se introduce una constante, ¿no? Hasta esa constante vamos a llamar D, que es la difusión. Ahora,
esa D no es negativo, pero en la ley de Fick aparece un negativo. El negativo aparece porque el delta de concentración es el final menos el inicial, ¿no? El final, este valor es menor que este valor. Por lo tanto, si restamos va a ser negativo. Por eso aparece. No es que la difusión sea negativa, sino es que esa diferencia es negativa. El primer término se denomina densidad de flujo molar. Y como está con asterisco, es relativa a la velocidad media molar. Y para efectos prácticos, el carácter asterisco se obvia, ¿no? Salvo en el caso que sea necesario. Por lo tanto, JZ va a ser, si nosotros aplicamos esto, va a ser igual a menos D por la derivada de CA respecto de Z. Este de acá se conoce como la primera ley de Fick, ¿ya? Esa es la primera ley de Fick. JZ, densidad de flujo molar, moles por superficie por tiempo. Se ha omitido asterisco en el superíndice. O sea, formalmente tiene un asterisco, ¿no? Sea concentración molar del componente A, mol por volumen, de coeficiente de difusión en superficie por tiempo, ya les había dicho, por ejemplo, metros cuadrados por segundo o centímetros cuadrados por segundo. Normalmente es metro cuadrado por segundo. Y Z, dirección del movimiento molecular del fluido, ¿no? Dirección del movimiento molecular del fluido. O sea, hacia dónde va la transferencia de masa en la dirección Z, ¿no? El signo negativo aparece debido al transporte de masa, se da siempre en el sentido decreciente, es por eso. La ecuación 3.10 puede ser escrita en términos de otras propiedades tales como, acá, ¿no? O sea, esta ecuación de acá podemos escribir la concentración, por ejemplo, en términos de presiones parciales, de fracciones molares, etc. Por ejemplo, acá está en términos de fracción molar, en términos de presión parcial y en términos de fracción en peso, ¿no? Esas son las formas. Esta, la otra anterior y la otra, ¿no? La nomenclatura sale volando esto. La nomenclatura 3.11, 12.3 son las mismas que se ha descrito en los ítems anteriores, ¿ya? Está usando lo mismo. Excepto que para este caso le hemos obviado el J asterisco, ¿no? Es por razones de escritura, pero podemos mantener si desean. Se puede definir una ecuación general para la ley de Fick, la cual fue derivada por Hoyman y otros con la finalidad de transformar las ecuaciones de densidad de flujo de un sistema de referencia a otro, la misma que está dada. Esta es una ecuación general JB, o sea, la densidad de flujo molar respecto a la velocidad media de volumen, menos de AB, 1 menos XA sobre 1 menos XA. El XA minúscula es la fracción molar y el XA es el factor de peso, se llama. Y este es el volumen molar y este es el gradiente de gradiente fracción molar, ¿no? Entonces, JB, densidad de flujo molar relativa sería. Relativa a la velocidad media volumétrica.
la ecuación anterior, las distintas formas de la ley de Fick pueden ser deducidas con los factores de peso. Bueno, acá lo voy a pasar a... Entonces acá, esta es la velocidad media molar respecto la densidad de flujo molar respecto a la velocidad media de masa. Y esta es la densidad de flujo molar respecto a la velocidad media molar. Y esta es la densidad de flujo volumétrico respecto a la velocidad media volumétrica, ¿no? Entonces, los factores de peso, acá dije, ¿no? Esta es la densidad de flujo de masa respecto a la velocidad media de masa. Densidad de flujo molar respecto a la velocidad media molar. Densidad de flujo volumétrico respecto a la velocidad media volumétrica. Bien, este es factor de peso, para este caso es WA, para este caso es XA y para este otro caso es CA por BA. Usando la ecuación 314, o sea, esta, encuentre la siguiente densidad de flujo molar. La densidad de flujo molar respecto a la velocidad media molar. La densidad de flujo de masa respecto a la velocidad media de masa. Entonces, me piden la densidad de flujo molar respecto a la velocidad media molar. Ese es J asterisco menos DAB, 1 menos XA, 1 menos XA por 1 sobre B, volumen molar, ¿no? Gradiente. Entonces acá, el factor de peso para este caso es XA, ¿no? Pues está. Para J asterisco, el factor de peso es XA. ¿Ya? Y C es igual a 1 sobre el volumen molar. Claro, C es la inversa de volumen molar. Entonces reemplazamos acá. Y acá me va a dar menos de AB, 1 menos XA. 1 menos XA. Esto sería C por gradiente de XA. Bueno, acá le falta una C. Acá debe haber una C. ¿O no? No le falta. No le falta, ¿por qué? Porque 1 sobre B es C. Entonces me queda menos C. Esto con esto se va, ¿no? C por gradiente. Y esta es exactamente una de las formas de la ley de Fick, que hemos dicho que es JA menos D por derivada de C sub A pero este sea C por XA. Por lo tanto, va a ser igual a menos D por C por diferencial de XA. Respecto a Z. Ahora esta gradiente se puede generalizar, ¿no? En forma vectorial. Menos D por C. ¿No? Perdón, gradiente de XA, perdón. Gradiente de XA. No sé qué sería esto, ¿no? Y en el siguiente caso, J, esta J debe ser minúscula, ¿no? Esta J debe ser minúscula.
sea, acá está, esta es minúscula, ¿no? Está. J es igual a menos DAB1 menos XA, y XA, el factor de peso, en este caso va a ser WA, y C sigue siendo el 1 sobre B. Entonces me queda esto. JA menos DAB1 menos WA, 1 menos XA y 1 sobre B, gradiente de XA. Entonces, este gradiente de XA hay que llevar en términos de gradiente de WA. Sabemos que el diferencial de XA, bueno, acá anteriormente ya hemos visto. Esta ecuación, ¿no? Y aunque ya está acá el gradiente, ¿no? El gradiente de WA, que podemos ya reemplazar eso, ¿no? Bueno, acá se ha hallado, pero se puede reemplazar y tener que J sub A minúscula, ¿no? Es esto, esto y esto. Solamente faltaría reemplazar el XB, ¿no? O el WB para poder simplificar con el XB, ¿no? Entonces, al hacer esas operaciones, me va a quedar menos de ρ por DAB gradiente de WA. Bueno, esto también ya está en las tablas anteriores, o sea, solamente estamos haciendo una demostración. J, ¿dónde está? Bueno, acá están las diferenciales, ¿no? Ya está derivado ya. Y eso se ha aplicado por acá. Acá, ¿no? Bueno, acá son como demostraciones, pero son las mismas ecuaciones anteriores que se manejan para hacer las demostraciones. Bueno, esto ustedes podrán entender, ¿no? En el caso de J asterisco, es menos C de AB gradiente de XA. Asimismo, esto sería menos ρ de AB gradiente de WA, ¿no? Solo que las unidades de esto van a ser... ¿Cuáles son las unidades de J? ¿Alguien me puede decir? Mol
mol por centímetro cuadrado. Un momentito. Densidad del flujo molar, ¿no? En mol por centímetro cuadrado por segundo, ¿no? O mol por metro cuadrado por segundo, ¿no? Y el J será gramos por centímetro cuadrado por segundo, ¿no? Gramos o kilogramos. Ya, esa es la diferencia. Ya, bien, vamos a tener un descanso, son casi 17:30. Hasta las 17:50, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor.